Bueno, con la llegada de marzo corresponde también hacer un balance respecto a la temporada estival. La primera, recordemos, en mucho tiempo sin ningún tipo de restricción sanitaria a propósito de la pandemia. ¿Qué conclusiones pueden sacarse? Lo vamos a conversar esta mañana junto a Verónica Kumse, ella subsecretaria de Turismo. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días, gracias por estar en Tele 13 AM. Hola Natalia, buenos días, un gusto estar acá. Muchas gracias. A ver, subsecretaria, estaba viendo algunas cifras que me parecen interesantes que podamos analizar. Respecto, por ejemplo, al transporte aéreo, lo que ocurrió en el aeropuerto de Santiago, aumentó el flujo si lo comparamos con el año pasado, pero todavía está en niveles bajos si los comparamos con los niveles prepandemia, un 16% menos. ¿A qué se debe esa diferencia? Bueno, lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Por un lado son todavía algunos efectos de la pandemia que vemos en términos de conectividad, en términos de la gente que planifica su viaje, en el flujo aéreo de transporte, sobre todo de turistas extranjeros, vemos todavía un rezago en términos de turistas. Nosotros recibimos entre diciembre y febrero un poco más de 1.200.000 turistas extranjeros. Esto es una cifra bastante positiva, pero también, igual que el flujo informado ayer en el aeropuerto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el flujo global, está un 75% por debajo, o sea, perdón, tiene una recuperación de un 75% respecto a la pandemia. Tenemos que recordar que recién en octubre nosotros terminamos de eliminar todas las restricciones sanitarias. Entonces, la decisión de viaje, sobre todo para algunos mercados de larga distancia, necesita más tiempo de planificación, y eso se debe todavía el rezago en la recuperación para el turismo extranjero. Y hay en este rezago también razones económicas, porque uno lo conversa con sus cercanos, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo pensaba viajar a tal parte y en realidad es mejor no, porque está carísimo, hay que sumar gastos de hotel, de transporte, de comida. ¿Hay ahí un factor importante en relación a lo que está ocurriendo con la inflación en nuestro país? Bueno, el problema de la inflación y los precios es un problema que tenemos a nivel global, que se observa en todo el mundo. Sin embargo, si bien influye, nosotros diríamos que el efecto no es tan grande como todavía el rezago que implica en lo que dije antes, que es la planificación de los viajes. Nosotros esperamos que, a pesar de la inflación alta, durante este año se sigan recuperando los viajes y la llegada de turistas extranjeros, y sobre todo en el segundo semestre de este año ya tengamos cifras prepandemia. Y lo que implica efectivamente para el bolsillo y la decisión de viaje, hay que considerar que en general el turismo tiene una oferta bien diversa, desplegada en todo el territorio nacional, y que es una oferta para todos los bolsillos. Entonces lo que se requiere quizás es un poquito más de planificación y buscar aquellas destinos, experiencias y ofertas de servicios turísticos adecuados para los bolsillos y para el presupuesto que uno tenga. Claro. Ahora, subsecretaria, quisiera hacer un punto respecto a lo que ha ocurrido en la zona centro-sur con los incendios que han durado varias semanas y que todavía no terminan por sofocarse completamente. ¿Cómo afectó al sector turístico los incendios en esa zona del país y qué hacer para levantar justamente este sector? Bueno, ahí el efecto es diverso, ¿no es cierto? Tenemos por un lado que en el caso de servicios turísticos hubo algunas empresas que tuvieron afectación directa con quema de infraestructura, con quema, por ejemplo, en algunas viñas, algunas cabañas, etcétera. Pero por otro lado tenemos lo que es la afectación indirecta, que tiene que ver con la cancelación de reservas. Y nosotros tenemos una tasa de ocupabilidad que la medimos en febrero, que a nivel global, a nivel país, es un 68,2%, es una buena tasa de ocupabilidad, es mayor a la observada el 2019 y el 2020, por lo tanto, en términos generales el resultado es positivo. Sin embargo, se observa en estos resultados que hay un efecto en la zona sur, producto efectivamente de esta cancelación de reservas, que en algunos casos se produjo en una semana particular, dependiendo de dónde estaban los incendios, se iba produciendo en distintas semanas. Respecto a las soluciones, nosotros estamos terminando de un levantamiento del catastro de afectación, tanto directo como indirecto. El Ministerio de Economía lo está haciendo y esperamos tener esos resultados para poder ir en ayuda a estos empresarios turísticos que sufrieron esta cancelación de reservas en un mes que es particularmente importante, en febrero, que les permite tener el ingreso para subsistir durante todo el año.
Claro, y que seguramente venían ya golpeados por la pandemia, tenían las esperanzas en esta época y justamente ocurren los incendios. Ahora, subsecretaria, me gustaría volver a las cifras del transporte aéreo porque me parecen interesantes. Respecto a estos casi 6 millones de personas que circularon, el 60% circuló dentro de nuestro país, es decir, hay un 40% que salió hacia fuera de las fronteras, hacia el extranjero. Esa cifra es, particularmente este 60% que se quedó en Chile, ¿es satisfactoria? ¿Es de esperar que incremente? ¿Cómo hacer para que los turistas se queden en Chile? Bueno, en respecto a turismo interno, lo que nosotros tenemos es que entre diciembre y febrero se realizaron un poco más de 22 millones de viajes con pernoctación y esta cifra es mayor que la cifra en años prepandemia, o sea, el turismo interno está recuperado y ese es un efecto que también nos dejó la pandemia. Recordemos que el año pasado los chilenos y chilenas tenían todavía restricciones para viajar al extranjero y por lo tanto se produjo un flujo, un movimiento de chilenos a lo largo de todo Chile muy importante. Parte de esos chilenos decidieron quedarse y seguir explorando nuestro país que tiene atractivos y maravillas a lo largo de todo Chile y por lo tanto lo que estamos viendo es que respecto al turismo interno está recuperado, que si bien hay este año un flujo al extranjero, la gran mayoría y quizás por lo que hablábamos antes también por temas de precio decidió quedarse en Chile y recorrer nuestro país. Perfecto, subsecretaria Verónica Cumse, subsecretaria de Turismo, muchas gracias por todos los detalles, que tenga un excelente día, nos vemos. Nos vemos, muchísimas gracias, que estés bien.